El Séptimo Arte hoy nos invita a analizar uno de los estrenos más esperados del año en las salas de cine. Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla con La Odisea, una adaptación épica del poema de Homero que está dando de qué hablar en todo el mundo. Y tengo que confesarte, Ale, que a mí me encantó y para conocer cada detalle técnico de este gran fenómeno de taquilla y la controversia que rodea este film, hoy nos acompaña la especialista en cine Aliet Pereira. Bienvenida, Aliet. Hola chicas, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, por supuesto queremos saber todos los detalles de La Odisea porque nosotras dos ya tuvimos la oportunidad de verla, pero tú eres la experta en cine, entonces sabemos que llevar el poema de Homero al lenguaje cinematográfico es una apuesta ambiciosa totalmente. ¿Cómo crees que logró este director tan famoso adaptar el clásico de la literatura universal sin perder su esencia, que creo que era lo más importante, ¿no? Sí, realmente Nolan tenía entre manos una tarea bastante ambiciosa. Estamos hablando de un poema épico que tiene ya casi 3000 años de antigüedad. Este poema tiene la particularidad de que básicamente sin la Odisea de Homero no tendríamos el viaje del héroe que hemos visto en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en Star Wars. Ese acompañar a una persona a volver o a hacer su misión es gracias a Homero, que lo tenemos hoy en día en el cine y que lo hemos visto replicado en muchísimas historias. Nolan tenía un proyecto muy ambicioso. Una de las cosas que más caracteriza a Nolan, yo creo que son los saltos en el tiempo, que siempre están como que muy marcados en sus películas. En esta oportunidad también lo pudimos ver y siento que fue una de las cosas que permitió que en 3 horas él te pudiera contar realmente el poema de una manera muy digerible. Porque por lo menos Odiseo se queda 7 años con la diosa Calipso y no vemos 7 años en pantalla, sino que vemos a través de los recuerdos que ella le está permitiendo. Esto de 250 millones. Exacto. Y que ya recuperaron. Y que ya recuperaron tan solo creo que los 4 días de la Islandia, Marruecos. Yo creo que fue una producción bastante difícil, pero que se logró el objetivo, ¿no? Entonces, ¿sí hay que ver Troya antes de ver la Odisea? Mira, yo digo que para que tengas un pequeño contexto, un background, pudieras verlo como para que medio sepas algo. Exacto. Pero hay algo que tenemos que saber, que la película de Troya del 2004 tiene sus fallitas. Es un clásico. Y Brad Pitt sale en su mejor momento. Claro. Pero sí tiene sus cositas. Esta adaptación de Christopher Nolan sí es un poquito más fiel al poema de Homero de la Odisea de lo que fue Troya para la Ilíada. Una de las cosas que estabas comentando es básicamente todo lo que trabajó Nolan en este proyecto. Recordemos que Nolan es un director que no se lleva bien con el CGI, que no se lleva bien con los efectos especiales así muy marcados y digitalizados. Por lo menos tenemos que cuando en la película vemos el Hades, que vendría siendo pues el infierno, los dobles realmente estaban enterrados en la arena y tenían un pequeño tubito para poder respirar. La escena del Cíclope la grabó realmente en una cueva con un animatrón gigante para poder tener a un Cíclope. Entonces son esos pequeños detalles lo que hace que el cine de Nolan sea tan gustoso de ver. Por lo menos muchas de las escenas en el mar realmente estaban grabadas en el mar. O sea, el montón de el armamento, todo el protector pesado que se utilizaba en la época y las espadas pesadas como las de la época, para que se pudiera adaptar bien al personaje y a las peleas. Era prácticamente todo real, no era un ensayo como... No, es que a Nolan le gusta saber que en verdad lo estás haciendo. De hecho, muchos museos colaboraron, ¿no?, en la adaptación de esta película. Sí, de hecho, un dato curioso, pero esto es un poquito más ligado hacia Troya. El caballo de Troya de la película está en Turquía, en lo que son los restos de la ciudad de Troya. Entonces, eso más o menos es una de las cosas que hace que este tipo de adaptaciones sea tan rica, porque es una manera que, bueno, a lo mejor no es tan fiel al libro, mucha gente la ha criticado por eso. Hay que recordar que es un poema con muchas partes. Muy denso. Muy denso. Más bien yo creo que lo que se hizo muy bien, porque puede que perdamos un poquito de detalles, unas tonteritas que a lo mejor te hubiesen dejado profundizar un poquito más en el personaje, pero la esencia del libro, que es el camino del héroe, el amor de Penélope de esperarlo, la fidelidad. Exacto. Un spoiler. Lo siento. Bueno, pero es un spoiler que ya tiene 3000 años, ya no es spoiler. Exactamente. Y sobre todo también me gustó mucho el mensaje hacia los dioses, hacia las tradiciones, la parte de Atenea, que es la de Zendaya, cuando ella al final está hablando con
Odiseo me pareció una parte muy conmovedora. Quiero rescatar eso que acabas de decir porque ha sido muy polémico a través de las plataformas digitales por la participación de Zendaya como la escogida para figurar lo que era Atenea. Ahora bien, ¿tú qué piensas de ello como especialista en cine? Y además me gustaría que me hablaras un poco del formato en el que se grabó, ¿no? IMAX, que no se había visto hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, como estamos diciendo, Nolan es un director que apuesta al todo por el todo. Hay muy pocas salas en las que se puede disfrutar esta película, pero lo que se ha leído de la crítica, que la ha podido ver en el formato en que lo grabó, es que el nivel de paisajismo y a nivel visual es una cosa espectacular de ver. Ahora, hablando de las polémicas que hubo con el cast, de que si era muy, vamos a decir, americanizado, no hay actores griegos. También teníamos la polémica con Elliot Page, con Lupita Nyong'o. Sí. Teníamos muchas polémicas a nivel de cast y yo siento que era un poquito de parte de los prejuicios de cada uno como persona. Por lo menos Elena se dice que fue la mujer más hermosa del mundo y realmente cuando tú ves a Lupita Nyong'o en pantalla, tú dices, sí, ella es Elena, porque Lupita Nyong'o en pantalla se ve hermosísima, esa piel morena rica que tiene esa mujer que básicamente brilla, bellísimo. Elliot Page me alegró mucho verlo en pantalla porque después de su transición, el único personaje que él había tenido era en Umbrella Academy. Eso ya básicamente era una serie con un contrato firmado. Claro. En cambio, su Sinón aquí en la Odisea fue espectacular de ver. Ailet, yo creo que un punto muy importante que hay que tocar es que la película sufrió una filtración ilegal en las redes sociales que superó los 2 millones de visualizaciones en las plataformas digitales antes de ser retirada. ¿Cómo crees que ocurrió este incidente? ¿Cómo le pasa esto a una película y a una producción de esta magnitud? Así es. Mira, realmente las filtraciones pasan porque la gente quiere ser mala, porque no hay otra palabra. Ahorita estábamos hablando fuera de cámaras con el equipo de producción, lo que está ocurriendo ahorita con Enredados, de eso lo podemos hablar más adelante. También. Pero es básicamente que uno ya está viendo la película sin ir al cine. Incluso lo estamos viendo ahorita con Spider-Man, sí, que ya hay demasiados spoilers, entonces... Pero ellos lograron mantener en secreto el personaje que iba a interpretar. Sí, al menos. Sí. De hecho. Pero hemos perdido un poquito la cultura, que eso lo habíamos logrado con Endgame de Marvel, que es el no spoiler. Que es como, oye, da una semana. Una semana por lo menos de no saber de la película. Al siguiente día de las personas que van a disfrutar del estreno, creo que enseguida van y cuentan lo que es la película, el resumen, la historia, cómo termina a través de las plataformas digitales. Sí. Ahora bien, yo creo que esto realmente no afectó la parte monetaria de la película porque arrasó taquilla, señores. Capaz ayudó. Ayudó, yo creo que ayudó muchísimo. Es que con el director que era, el poema que era, el elenco que tiene, está espectacular. Esta película no podía ser un fracaso. Wow. Realmente. Y la veo muy perfilada para llegar a los Oscars. Yo honestamente se lo daría personalmente a Anne Hathaway y a Robert Pattinson. Me parece que son las dos mejores actuaciones en escena. Bueno, Matt Damon yo creo que yo también lo resaltaría. ¿No la resaltaría a Matt Damon? Me gustó más la de Robert. Siento que Robert roba mucho la pantalla con... Y salió de la esencia de lo que estamos acostumbrados a ver de Robert Pattinson. Sí, que él ya se quiere desligar de Edward Cullen. Sí, pero no lo ha logrado todavía. No, para mí se va a ser un vampiro. Para mí también. Pero mira, un dato curioso de Anne Hathaway y de este filme es que a ella la llevaban en helicóptero hasta lo que es Ítaca, ¿cierto? Y los demás actores y, bueno, por supuesto los productores tenían que ir caminando, pero Christopher Nolan decía que ella, Penélope, tenía que llegar impecable a que era una reina. Todos los días en helicóptero. Bueno, también hablemos de la trayectoria de ella, o sea, creo que es intachable. Acompañada también, ¿no?, de los artistas que también estaban presentes, pero por supuesto ella refleja lo que era la reina perfecta dentro de la Odisea. Sí, y realmente su actuación fue magnífica porque además de ver una mujer que sí está enamorada, que está esperando Odiseo, realmente lo que estás viendo es una mujer estratega y política que está intentando, mira, tú no hagas esto, tú no hagas aquello, vamos a quedarnos así quietos, porque ella está reservando ese trono. Y esos 20 años que ella duró esperando Odiseo, ella es la jefa de la casa. Entonces no estamos viendo solamente una reina que está esperando en el muelle de San Blas. No, estamos viendo una mujer estratega políticamente y que eso es algo que hay que resaltar muchísimo porque en la antigua Grecia, pues sí, la mujer sí tenía un poquito más de participación política, cosa que después quizás no seguimos viendo en otras eras. Algo que a mí me encantó muchísimo fue el sonido. De hecho, la música siempre es un pilar fundamental en el cine de Nolan, por supuesto. ¿Qué papel juega, no?, la composición de Ludwig en este gran film?
Sí, realmente fue magnífica. Yo por lo menos la vi en Dolby Atmos, que acá lo tenemos disponible y el sonido es totalmente envolvente. Una de las particularidades con lo que estás diciendo tú del sonido, que ha sido como que uno de los aciertos de Nolan, fue el tema de las sirenas, porque todo el mundo estaba deseando escuchar el canto de la sirena y no nos los dio, y yo creo que eso porque no se podía y Exacto, por eso nos salimos todos hipnotizados. Fue muy coherente. Y también quisiera ese tema coherente. preguntarte además de lo del sonido, si nos puedes dar más especificaciones. ¿Qué te pareció a la actuación de Tom Holland, por ejemplo? Mira, ha sido muy criticada porque dicen que no fue resaltante y yo más bien siento que fue una muy buena actuación por su parte. Siento que sí vi a ese hijo que crece sin un padre, sin una figura paterna presente o que lo añora. Y también veo una persona que quiere ya tomar las riendas de su vida. En este caso, Telemaco tenía 20 años. Exacto. Él dice, Tom Holland dice que lo interpretó como si fuera 16. Que podían darle un poco más de fuerza en el tema de la guerra y de esas peleas por ser hijo de... Pudiera haber sido, pero porque yo lo vi que como no. muy tranquilo, la verdad. Lo que pasa es que creció sin su padre, entonces crece de la mano de su madre. Y creció como un ambiente tranquilo, ¿sabes? No de guerra. O sea, fue como dos cuestiones diferentes, dos escenarios diferentes. Yo no siento que fuera una mala actuación, no sería mi actuación favorita de él, o sea, no sería como que la masterpiece, pero sí siento que fue una muy buena actuación. O sea, lo coloco a la par de Matt Damon. Nos quedamos con la actuación de Tom Holland. Bueno, pero eso es otro tema. Esa actuación en Spider-Man, Brand New Day, quedó increíble. Ok, y Max, los beneficios y diferencias de haberlo grabado quizás en esta proyección a la típica, ¿no?, que pudo haber utilizado Nolan. El nivel de detalle. El nivel de detalle que puedes absorber en la pantalla es simplemente delicioso. Lamentablemente aquí en Venezuela no lo tenemos disponible, pero las críticas que he leído es que te permite sentirte más parte de la película. Ojo, yo igual en las salas que la disfruté aquí en nuestra querida Venezuela, lo disfruté igualitamente bien. ¿Y crees que se esperan entonces varios Oscars para esta película, no solamente en el tema del elenco y de las actuaciones, sino también en musicalización, a nivel visual, en sonido, y bueno, hay que ver las otras contrincantes, pero también se lo pudiera dar a Nolan porque fue un excelente trabajo como director. Bueno, yo creo que se percibe muy bien esta película porque acá en Venezuela yo me la pude disfrutar, me sentí parte de ella. Además, en el mundo nada más hay 1.700 salas que cuentan con esta tecnología. Sí, exacto. Entonces yo creo que, imagínate si estando en una sala normal, convencional, yo me sentí parte de la película. Igual se disfruta. Sí, igual se disfruta, pero verla, si uno lo hubiese disfrutado en IMAX con sonido de Dolby Atmos, creo que nos hubiésemos sentido todos parte de ese viaje que hizo Odiseo. Así es. Ailén, gracias. Gracias a usted. Televen está en todo.